La iglesia, somos la iglesia. Esto es un salón, es un edificio donde nos encontramos para edificarnos, para entrenarnos juntos, para servir al Señor en todos los días, en lo que el Señor tiene preparado para nosotros en cada día de la vida. Amén. Así que es un placer estar en esta mañana, encontrarnos con nuestros hermanos, como decía mi hijo, poder ver estos momentos son hermosos porque uno puede ver la familia de la fe y abrazarse, tocarse, ver que realmente el cuerpo de Cristo es uno solo en toda la tierra. Amén. Así que con media voz, como vine, voy a compartirle una palabra que el Señor puso en mi corazón y sería bueno que podamos considerarla, reflexionarla, quedarnos pensando en lo que el Señor tiene para nosotros esta mañana y poder ser funcionales a Dios como familia en su plan. Miren, escribiendo a los Colosenses en el capítulo 3, el apóstol Pablo dice algo muy conocido, usted y yo lo hemos leído muchas veces, pero quiero que lo escuche esta mañana con el sentido de lo que el Señor quiere hacernos pensar juntos. Y él les decía a los colosenses, todo lo que hagan de palabra o de obra o de hecho, háganlo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios el Padre por medio de él. A veces en la familiaridad de los textos nos quedamos como en piloto automático, pasamos de largo lo que ya conocemos, pero quiero que en esta mañana usted y yo podamos volver a recuperar un poco la mente de representatividad. El Señor nos creó para su propósito. Esto está en la hoja 1 de la Biblia, no voy a volver ahí al origen, lo hablo mucho y usted no se canse de escucharlo porque una y otra vez en este tiempo el Señor nos va a hacer recordar el origen, porque necesitamos volver a recordar que fuimos creados con un propósito. Dios nos pensó para Él y nos pensó para ser parte de un plan. Entonces, cuando Pablo aquí está escribiendo, y esto está escrito en el griego del Nuevo Testamento, la palabra todo significa lo mismo que en español, en inglés, en guaraní, en el idioma que usted lo ponga. ¿Todo qué significa? Todo lo que hagan. Y realmente cuando uno se detiene a pensar un momento en esto, solo aquí ya podríamos hacernos la pregunta, ¿realmente todo lo que hago lo hago en el nombre del Señor? ¿Lo hago como para el Señor? ¿O muchas cosas las hago para mí? Y esto claramente no significa que Dios quiera anular nuestra vida ni nada por el estilo, pero sí está claro que Dios tiene un plan y que Dios nos creó para ese plan, y si nos está recomendando hacer todo en su nombre, quiere decir que hay que hacer todo en su nombre. Somos representantes de Dios, no nos representamos a nosotros mismos. Claro, como nosotros venimos, yo le voy a hablar de mí esta mañana, no autorreferencial, sino como testimonio. Tengo 3 generaciones de creyentes encima, 4 mi esposa, así que nuestros hijos por el lado de mi esposa son la 5ª generación de creyentes. Y uno cuando dice háganlo todo en el nombre del Señor, tiene la idea de la muletilla, ¿no? En el nombre de Jesús, amén. ¿No? Hasta los nenitos escuchan la palabrita en el nombre de Jesús, saben que lo siguiente es la palabra amén. Entonces como que nos quedó la idea de que tenemos que hacer todo como una muletilla. Lo hago en el nombre del Señor, entonces si le pongo un poco de, así como hoy que tengo la voz medio gruesa, en el nombre de Jesús, como que tiene más poder. No, en el nombre no es una frase, en el nombre es que yo vengo enviado. Si yo voy al consultorio de Ivana y le digo, mira, Ivana, estuve con Ezequiel y me dijo que me dé 5.000 pesos, vengo de parte de Ezequiel. Es muy sencillo, Ivana le va a sonar raro, porque su esposo no le dijo nada, y ella solamente tiene que abrir el WhatsApp, enviar un WhatsApp y decirle, mi amor, ¿vos enviaste a David para que te lleve 5.000 pesos? Eso es ir en el nombre de. Yo me voy a Ivana en el nombre de Ezequiel, Ivana enseguida confirma que no fui en el nombre de Ezequiel. Y no me da los 5.000 pesos. Un ejemplo tonto, ¿verdad? Pero para que entendamos cómo hemos perdido la conciencia de la representatividad. En el nombre es que yo vengo en su nombre. Es que fui enviado por él, por sus intereses, por su voluntad, como recién decía Ezequiel. Entonces, ¿por qué empiezo por este texto? Porque quisiera que juntos podamos ver un par de familias, 2 familias que vemos claramente que fueron puestas por Dios como representantes suyos, y una de ellas puede llevar adelante el plan de Dios y una de ellas no. ¿Y saben qué es lo triste? Que cuando yo no estoy a la altura de la representatividad, del entendimiento del diseño,
lo que puede pasar es que pierdo mis generaciones. Hay generaciones que se pierden. Esto es muy serio. Para Dios todo es muy serio. Y cuando Dios diseñó el matrimonio y la familia, lo diseñó con la idea de representatividad y con la idea de multiplicación de lo eterno en las generaciones. Entonces, cuando hoja 1 nomás de la Biblia dice multiplícate, esto está instalado en la médula del ser humano. El ser humano sí o sí algo multiplica en las generaciones. O va a multiplicar lo eterno o va a multiplicar lo temporal. Pero nadie puede escaparle al multiplícate. Entonces, cuando uno va viendo la historia, ve que Dios va llevando adelante su historia con familias, como representantes suyas. Quizás la más importante, de la cual todos venimos, es la familia de Abraham. Dios le dijo, en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Y después en Gálatas el apóstol Pablo lo menciona y dice, todos los que vienen de Abraham son de la fe, son herederos, ¿no? Estar en Cristo es ser heredero de Abraham, el padre de la fe. Entonces uno puede no ser judío, no venir, no haber nacido en la tierra santa, entre comillas, porque si leo lo que acabo de leer de Abraham, toda la tierra es santa, porque toda la tierra será bendita, dice la palabra. Yo puedo no ser un judío, pero soy parte de la herencia de Dios en la tierra por ser de la fe. No es el tema de esta mañana, solo lo recuerdo para que usted vea cómo Dios pensó la representatividad y sobre todo eso tiene que estar claro en el ámbito de la familia. Tenemos que trabajarlo con nuestros hijos. Miren, en esta mañana sería bueno que usted y yo nos vayamos pensando qué testimonio podrá dar Dios acerca de nuestra vida representativa. Porque estamos muy acostumbrados a dar nosotros nuestro testimonio, ¿no? Yo era esto y ahora soy esto. Y los testimonios generalmente tienen que ver con cosas que nosotros hicimos. Entonces yo era, no sé, adicto, violador, asesino, mentiroso, estafador. Y hasta a veces competimos en los testimonios, a ver quién tiene el testimonio más grosso. Y los que nacimos en una familia cristiana y que lo más loco que hicimos fue tocar el timbre y salir corriendo, nos sentíamos muy mal, porque ¿cómo compito con alguien que viene tan destruido? Y en realidad después cuando empezamos a ver, hay un solo testimonio que importa y es el testimonio de Dios. Y desde el testimonio de Dios nosotros estamos vivos o muertos. Si estás muerto, hiciste cosa de muerto, no importa el tamaño, la dimensión, todos estábamos muertos y todos tenemos en definitiva el mismo testimonio. Ahora, cuando nosotros ya estamos en el Señor y vamos llevando adelante nuestra vida como administradores o representantes de todo lo que es de Dios, porque Él es dueño de todo, lo que nos tiene que interesar es qué testimonio podrá dar Dios de nosotros. Porque nosotros pasamos los 4, por gracia de Dios, estamos juntos aquí, y es hermoso, a veces viajo solo, a veces viajo con Denise, pero es hermoso cuando podemos estar los 4, y usted puede dar un testimonio de lo que vio recién. ¿Sí? Ezequiel daba el testimonio de nuestra familia, pero ¿qué testimonio dará Dios de nuestra familia? ¿Estaremos siendo fieles? ¿Estaremos a la altura de la demanda que Dios tiene acerca de nuestra familia? ¿Estaremos a la altura de la administración? Porque miren, Dios tiene un testimonio para dar. Y quiero que usted y yo lo veamos juntos y en esta mañana nos vayamos felices de responder a Dios a su llamado y que Dios pueda dar un buen testimonio de nosotros. ¿Sí? Porque la gente puede dar testimonio de nosotros. O nosotros mismos podemos dar testimonio de nosotros. Pero el testimonio más importante es el que Dios tiene para dar. Vamos a empezar como en toda película, por la parte más tenebrosa, para ver el final feliz. Así no nos asustamos, porque a veces cuando empiezo por el final feliz y después como que nos vamos medio... En esta mañana no estamos para que se vaya asustado, no venimos a retar, a regañar, porque sabemos que hay gente conectada a otros países. En Argentina decimos retar en el sentido de regañar, ¿no? No retar de a ver si lográs subir la meta. No. El reto en Argentina es regaño. Si no estamos esta mañana para regañar a nadie, el Señor no se ponga el casco, no le va a dar con un palo por la cabeza. Esto es una mañana donde el Señor nos da la oportunidad. Y quiero mostrarle con esta historia cómo el Señor una y otra vez nos da la oportunidad de volver a alinearnos con su plan. Es una historia muy conocida. Es la historia de la familia del sacerdote Elí. Usted la debe haber leído más de una vez, si no la leemos una parte esta mañana. Estoy leyendo el primer libro de Samuel, capítulo 2, voy a leer la versión NBI, pero las versiones dicen lo mismo, ¿sí? Dice el versículo 12 del capítulo 2 del primer libro de Samuel:
los hijos de Elí eran unos perversos que no tomaban en cuenta al Señor. Miren, ya con este versículo arrancamos mal. ¿Cómo puede ser que los hijos de un sacerdote representativo de una nación, sabemos que en esa época había una tribu sacerdotal y había turnos, y este sacerdote era un representante dentro de pocos, se cree según los estudiosos que había unos 2 millones de personas en Israel, y este era uno de los pocos representantes de Dios, aunque ese nunca fue el plan. Si usted lee Éxodo va a ver que Dios quería que todo el pueblo se acerque a Él y Dios iba a hablar con todo el pueblo, y es el pueblo el que elige la representatividad de una persona diciendo no, que vaya Moisés y hable, no sea cosa que Dios nos mate. Tenían miedo porque el monte estaba relampagueando y tirando humo y tronando. Otra historia para otro día, pero sepan esto, el plan de Dios siempre fue que todos seamos sacerdocio real. En este caso, como una excepción a la regla hasta que se cumpliera el tiempo en el que iba a venir Cristo a recuperar el diseño, este sacerdote era un representante de Dios para el pueblo. ¿Vamos bien hasta ahí? Una familia dedicada al servicio al Señor en representación del pueblo. Un intermediario entre Dios y el pueblo. Y sus hijos en su casa eran hombres perversos que no tomaban en cuenta al Señor. Claro, Dios no puede dejar esto así, porque Dios no trabaja en el fingimiento. Dios espera que sea una vida genuina, no fingida. Entonces, mire lo que sucede. Para describir un poquito lo realmente perverso que eran estos muchachos, tenemos el registro aquí, gracias a Dios por las escrituras, ¿verdad? No somos bibliocéntricos porque somos cristocéntricos, pero sí somos escriturales porque en las escrituras tenemos el registro de todo lo que el Señor espera de nuestra vida y quiere que entendamos, ¿sí? Y dice el versículo 13, la costumbre de estos sacerdotes era la siguiente. O sea, estaban considerados como sacerdotes por ser la familia sacerdotal, aunque eran perversos. ¿Qué hacían ellos? Cuando alguien le ofrecía un sacrificio, el asistente del sacerdote se presentaba con un tenedor grande en la mano y mientras se cocía la carne metía el tenedor en la olla, en el caldero, en la cacerola o en la cazuela, y el sacerdote tomaba para sí mismo todo lo que se enganchaba en el tenedor. Eran carnívoros los muchachos, les gustaba comer buena carne, ¿sí? De este modo trataban a todos los israelitas que iban a Silo. O sea, ¿qué hacían? No esperaban el proceso en el que todo se desarrolle en el sacrificio y que todo se cocine como era según el ritual y las rutinas. Ellos iban de porfiados nomás, yo quiero agarrarme mi carne y listo, y metían el tenedor y lo que sacaban se lo llevaban. Sigue diciendo, además, antes de quemarse la grasa solía llegar el ayudante del sacerdote, o sea, tenían sus propios asistentes estos muchachos, mandaban al ayudante del sacerdote para decirle al que estaba por ofrecer el sacrificio, dame carne para el asado del sacerdote, pues no te la va a aceptar cocida sino cruda. O sea, ellos ponían sus propias reglas. Ellos tenían que esperar que el asado se consuma, que todo se consuma. No, ellos querían llevarse la carne cruda. Querían poner su chimichurri, querían poner su ajito, su sal a su medida. No estaban respetando nada. Y si el hombre contestaba, escuchen, espera que se queme la grasa como es debido, luego podrás tomar lo que desees, el asistente replicaba, no, dámela ahora mismo, de lo contrario te la quito por la fuerza. O sea, lindos muchachos, ¿no? Estos hijos de Elí. Y sus asistentes, porque esto se degenera, no es que quedan uno, esto se empieza a multiplicar. Entonces, versículo 17, así que el pecado de estos jóvenes era gravísimo a los ojos del Señor, pues trataban con desprecio las ofrendas que le pertenecían. Las ofrendas eran para el Señor. El sacerdote era el encargado de rendirle la ofrenda al Señor, no de tomarla. Sí tenían en el protocolo ciertas partes que se las tomaban para comer, porque era el sustento, pero no podían hacer lo que querían sin importar el ritual, porque la ofrenda era del Señor, y ellos eran representantes del Señor, y representaban al pueblo. Ven como nunca nos representamos a nosotros mismos. Representamos al Señor, representamos a la casa con la que edificamos, ¿sí? Representamos a nuestra familia, representamos a mucha gente. Entonces, dice que era gravísimo esto a los ojos del Señor, porque las ofrendas le pertenecían. Escuche esto, verso 22. Elí, que ya era muy anciano, se enteró de todo lo que sus hijos le estaban haciendo al pueblo de Israel
incluso de que se acostaban con las mujeres que servían a la entrada del santuario. Unos muchachos, hermano, Ezequiel, si descubría algún líder como este, vamos a tomar medidas, ¿verdad? Estos tipos, habían chicas vírgenes que tenían ciertas funciones en ciertas áreas del templo, y ellos iban y las violaban, se acostaban con ellas. O sea, era un desastre los muchachos. Lo peor de todo es que Elí está sabiendo acerca de todo esto. Y escuche lo que hace Elí. Verso 23, les dijo Elí, el padre, ¿no? Hijos, ¿por qué se comportan así? Todo el pueblo me habla de su mala conducta. ¿Ven el testimonio? El pueblo está sabiendo, Elí está sabiendo, y Elí llama a sus hijos, a estos grandulotes. Y si usted lee el texto con el sentido correcto, usted va a ver que Elí no está tomando medida. Elí está como blandito, como dice, muchachos, ¿cómo van a hacer una cosa así? Dice, ¿por qué se comportan así? Todo el pueblo me habla de su mala conducta. No, hijos míos, no es nada bueno lo que se comenta en el pueblo del Señor. Si alguien peca contra otra persona, Dios le servirá de árbitro, pero si peca contra el Señor, ¿quién podrá interceder por él? No obstante, ellos no le hicieron caso a la advertencia de su padre, pues la voluntad del Señor era quitarles la vida. Yo quiero que usted vaya siguiendo la secuencia. Parece a simple vista que este padre está regañando a sus hijos, les está poniendo en vereda, y no es verdad. Porque él está haciendo una confrontación demasiado blanda para la dimensión que tiene su perversión. Y él está, por lo que podemos leer, más preocupado por el qué dirán que por realmente ser fiel al Señor y poner a sus hijos cuidando, porque somos responsables de cuidar lo generacional en nosotros. Entonces él los confronta demasiado blandamente y sigue su vida. ¿Saben por qué tenemos esta conclusión? Porque lo vemos en la evidencia. Si usted sigue leyendo el texto, por una cuestión de tiempo no lo voy a hacer, pero usted va a ver que Dios envía un profeta. Y este profeta le dice a Elí, va a pasar esto, va a pasar lo otro, tus hijos están en falta, van a morir en el mismo día. Elí no se mosquea, no hace nada. Pasa el tiempo y Dios tiene que hablarle a Samuel. Usted conoce la historia, Samuel chiquitito, se está criando en el templo, y Dios, como Elí no está escuchando, y mire cómo Dios una y otra vez, de alguna manera, nos da la oportunidad de que nosotros nos alineemos con su plan. Esta mañana es una oportunidad. Si nosotros tenemos cosas que ajustar en nuestra casa, tenemos que sentarnos a ser más intencionales con nuestros hijos, habrá que hacerlo, porque Dios una y otra vez nos está dando oportunidad hasta el día que ya no nos la da. Porque Dios va a ir llevando adelante su plan, y si no es conmigo va a ser con otro, y yo me la pierdo. Yo no quiero perderme lo que Dios puede hacer a través mío, no quiero que mis hijos se pierdan lo que Dios asignó que hagamos en las generaciones. Pero si no lo hace con nosotros, Dios lo va a hacer con otro. ¿O no vio usted que Dios usa a quien quiere? Usa un burro entero para entrar a Jesús. Si no hay burro entero, una pata de un burro le sirve a Sansón para matar a 300 personas. O sea, Dios le alcanza medio burro. Alguien con media voz le alcanza. O sea, no hace falta que esté entero. ¿Sí? Herodes, Dios lo impulsa a que haga un censo para que José y María caminen o vayan en un burro 100 kilómetros hasta Belén, donde Jesús tenía que nacer, porque las profecías decían que iba a nacer en Belén. O sea, Dios va a llevar adelante su plan y va a mover la mano de quien sea. Si José y María no se están moviendo por iniciativa propia, María ya tiene una panza grande por el embarazo avanzado, no se está moviendo a Belén, Dios mueve a Herodes, alguien que no le importa a Dios. Y el pobre infeliz cree que está haciendo una gran hazaña de censar a todos los pueblos que había conquistado. Cada uno tenía que ir a empadronarse en el lugar donde había nacido. ¿Y saben qué? Nunca se enteró que él fue funcional al plan de Dios. Y Jesús nace en Belén. ¿Qué le quiero decir con esto esta mañana? Que usted no se pierda la altísima honra de ser colaboradores con Dios en su plan. Miren cómo sigue la historia. En el capítulo 3 del primer libro de Samuel, Dios aparece hablándole a Samuel. Y conoce la historia, lo llama una vez, lo llama dos veces, Samuel está aprendiendo, todavía no sabe distinguir la voz de Dios, hasta que en un momento Elí le dice, mirá, volvé y decís, Señor, ¿qué quieres? Y Dios le habla a Samuel esto tan terrible que está en el versículo 11 del capítulo 3 del primer libro de Samuel. Dice, mira, le dijo el Señor, le está hablando a Samuel, estoy por hacer en Israel algo que a todo el que lo oiga le quedará retumbando los oídos. O sea,
No va a ser algo así nomás, va a ser algo tremendo. Ese día llevaré a cabo todo lo que he anunciado de principio a fin contra Elí y su familia. ¿Ven? Dios le habló a Elí, Dios le mandó profeta a Elí, el pueblo está sabiendo, todos están sabiendo, y Elí no está haciendo nada al respecto. Y Dios dice, bueno, se terminó la oportunidad. Entonces, verso 13, ya le dije, o sea, Dios ya le dijo a Elí, ya le dije que por la maldad de sus hijos he condenado a su familia para siempre. Él sabía, escuche, a ver, una cosa es el testimonio malo que tiene la gente acerca de Elí y su familia. Otra cosa es el testimonio que Elí tiene y quiere cuidar con fingimiento. Muchachos, pórtese bien, el pueblo está hablando mal. Y otra cosa es el testimonio que Dios tiene para decir al respecto. Y Dios está diciendo, ya le dije que por la maldad de sus hijos es condenado a su familia para siempre. Él sabía que estaban blasfemando contra Dios y sin embargo no los refrenó. La versión Reina Valera dice, Él no los ha estorbado. O sea, Dios le hace cargo a Elí como representante de su familia, como representante de Dios ante la nación, como sacerdote responsable, le hace cargo de no haber estorbado a sus hijos sabiendo que estaban haciendo mal. Imagínese, pobre Samuel chiquitito, escuchando tremenda palabra, ¿no? Si usted sigue leyendo la historia va a ver que después, a la mañana, Elí se queda sorprendido, ¿no? Y dice, wow, le habló 3 veces, me vino de la noche 3 veces a ver qué te dijo Dios. Y escuche esto, porque es increíble cómo Elí nunca aprovecha la oportunidad. Dice el versículo 17, le pregunta el sacerdote Elí a Samuel, ¿qué fue lo que dijo el Señor? Le preguntó Elí, te pido que no me lo ocultes, que Dios te castigue sin piedad si me ocultas una sola palabra de todo lo que te ha dicho. Pobre Samuel. Así que Samuel, tembloroso, ok, acá te va Elí, escucha. Lo que Dios me dijo, y le refirió todo sin ocultarle nada. Y escuche esto. Y Elí dijo, Él es el Señor, que haga lo que mejor le parezca. ¿Cómo le suena esta respuesta? Dios ya te confrontó, te mandó un profeta, el pueblo está sabiendo, los hijos están haciendo un desastre. Le habla a Samuel. No puede Elí tirarse al suelo a llorar arrepentido, pedirle al Señor, por favor, tené misericordia. ¿Usted cree que Dios no obraría en misericordia? Claro que sí. Pero hasta el final del día, Elí dice, Dios es Dios, que haga lo que se le dé la gana. Increíble. Si usted sigue leyendo el texto, Dios le hace cargo, dice que le amó más a sus hijos que a Dios. ¿Saben cuál es el problema? Que cuando ese desorden se manifiesta en una familia, lo que se pierden son las generaciones. Y si usted sigue leyendo la historia, esto se cumple. Elí no tuvo más generaciones sirviendo al Señor en la línea genealógica. Ahora, qué triste que una familia con genealogía para seguir una línea de sacerdocio, con un derecho legal para colaborar con el Señor como representantes suyos para llevar al pueblo al lugar correcto, se pierda por cabezones, se pierda ese altísimo honor. Y vemos claramente que esta era una familia que vivía fingiendo. Elí sabía, sus hijos hacían un desastre, él los tapaba, todo el pueblo lo estaba sabiendo y ellos fingían como que estaba todo bien y lo llevaban hasta que explote, ¿no? Claro, el tema es que en algún momento esto explota. O se pierden nuestros hijos en el camino. Y nosotros no podemos darnos el lujo de que nada se pierda, porque nada es nuestro, ni nuestros hijos son nuestros. Herencia de Jehová son los hijos, dice el Salmo 127. Entonces, nuestra responsabilidad, ¿cuál es? Trabajar en nuestros hijos para que nuestros hijos sean los primeros que adopten a Dios como Padre. ¿Usted nunca escuchó que una persona diga, si Dios es como mi papá, yo no quiero saber nada con Dios? O sea, evidentemente hemos mal representado a Dios de manera que mi propio hijo no quiera adoptar a Dios como papá. Es una tragedia, cuando fuimos diseñados para eso. Ahora, ¿qué quiero decirle con esto? Necesitamos, porque lo que nos empieza a venir, estoy al horno porque mi familia no es perfecta, no voy a llegar nunca a la medida que Dios me está pidiendo. No, sí podemos llegar. Dios no espera una familia perfecta. Dios espera una familia con el corazón correcto. Una familia que esté dispuesta, alguien de la familia, a vivir sin fingimiento. Entonces miren la diferencia con esta otra historia.
Las dos tienen impacto generacional. Miren que pasaron miles y miles de años, yo no sé cuántos años habría que estudiar, no me acuerdo ahora en qué momento estuvo el sacerdote Elías antes de Cristo, pero tenemos varios cientos de años hasta Cristo y hace 2000 años que estamos después de Cristo. O sea, miren si tiene impacto generacional la manera que uno vive, que aún hoy todavía estamos hablando del sacerdote Elías y sus hijos, aunque su vida fue mala delante del Señor. Ahora, miren otra familia que no es perfecta, que también produce un impacto generacional, pero por vivir el diseño de Dios, como Dios lo espera. ¿Quiere verlo conmigo? Hechos capítulo 16. Dice el libro de los Hechos, en el capítulo 16, y hay tres versículos muy interesantes que detallan de manera clara cómo una familia vive sin fingimiento. Dice, llegó Pablo a Derbe, versículo 1, y después a Listra. Pablo ya estaba haciendo sus recorridos apostólicos, y llegó a Listra, donde se encontró con un discípulo llamado Timoteo. Y escuche, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego. Aquí hay una persona que no está escondiendo su realidad y que está tan clara que el escritor aquí está detallando esto. Y yo sé que a veces lo pasamos rápido y usted no le presta atención, pero escuche lo que dice. Dice que Timoteo era hijo de una madre judía, pero creyente. O sea, era judía que se había convertido al Señor y ahora estaba viviendo en el nuevo pacto, viviendo en Cristo, y ya no era más judía, era de Cristo. Este detalle no es menor. Paso siguiente detalla quién era el papá de Timoteo. El papá de Timoteo era un padre griego. A primera vista parece no significar nada, pero preste atención. Verso 2. Los hermanos en Listra y en Iconio hablaban bien de Timoteo. ¿Qué testimonio tenía Timoteo? Buen testimonio. Los hermanos estaban hablando bien. Y usted sabe que es fácil hablar mal de una persona, pero hablar bien de una persona no lo puedo inventar. O sea, o hablo bien de la persona o hablo bien de la persona. Así que Timoteo tenía un buen testimonio. Escuche, verso 3. Así que Pablo decidió llevárselo. Imagínense lo que era este muchacho, que Pablo se queda impactado y dice, wow, este se va a convertir en mi colaborador apostólico. Y decide llevárselo. Y escuche, por causa de los judíos que vivían en aquella región, los circuncidó, pues todos sabían que su padre era griego. ¿Por qué Lucas, escribiendo aquí el libro de los Hechos, tiene que poner 2 veces en 3 versículos que Timoteo tenía un papá griego? Cuando usted investiga, usted va a ver y puede ver, por ejemplo, el siguiente capítulo, en el 17, cuando Pablo va a hablar al Areópago, donde se juntaban los filósofos del momento, y usted puede tomar una idea de lo que significa tener un papá griego. Tener un papá griego, que no dice ni que era judío, ni que era creyente, era un papá griego. Básicamente, no profesaba la fe. O sea, papá que no se dedicó a Timoteo a enseñarle acerca de nada de espiritualidad, le enseñó filosofía. Y usted no está en los registros, pero puede imaginarse, un papá de este tipo se sentaba a cuestionar a Timoteo. Te están lavando la cabeza, ahí vos vas, ahí donde te roban los diezmos. Mirá lo que dice acá este filósofo, mirá lo que dice el otro, los dioses. Y el papá, me imagino, cuestionando a su mamá por llevarlo a Timoteo de chiquitito a estudiar las Escrituras. O sea que básicamente Timoteo se cría en una casa con un papá espiritualmente ausente. Es una casa disfuncional. Pero esta familia no esconde esta realidad. Esta familia no hace de cuenta que está todo bien. Esta familia mostraba esta realidad. De manera que quedó escrito. El papá de Timoteo no estaba involucrado en la fe. El papá de Timoteo no estaba participando de la vida de iglesia. Pero Timoteo se transforma en un líder tan poderoso que Pablo quiere llevárselo como colaborador. Mire cómo termina al final de sus días Timoteo. Segunda Timoteo capítulo 2, dice el apóstol Pablo, versículo 1 y 2. Así que tú, hijo mío, ¿cómo se refiere Pablo a Timoteo? O sea, ¿qué hizo Dios? Proveerle a Timoteo una figura paterna representativa que se ocupe de formar a Timoteo, de terminar de formarlo en lo que su papá no había hecho. Dios siempre se va a proveer a alguien que colabore con nosotros para llevar adelante su plan.
Y Pablo le dice, así que tú, hijo mío, Pablo está terminando sus días, esta es una de sus últimas cartas, y le está escribiendo a su hijo espiritual Timoteo y le dice, fortalécete por la gracia que tenemos en Cristo Jesús. Lo que me has oído decir en presencia de muchos testigos, encomiéndalo a creyentes dignos de confianza que a su vez estén capacitados para enseñar a otros. De nuevo, nosotros leemos rápido y pasamos de largo algo riquísimo aquí. Aquí hay 4 o 5 grupos de personas en un versículo. Y hay una encomienda de un papá espiritual a un hijo que Pablo puede contar con él, puede descansar en la representatividad y encomendarle una tarea. Miren lo que hay. Dice, lo que me has oído decir en presencia de muchos testigos. Tenemos a Pablo y muchas personas más. 2 grupos de personas. Encomiéndalo a creyentes. ¿A quién lo encomienda? Timoteo. Tenemos Pablo, muchos testigos y Timoteo. Encomiéndalo a creyentes dignos de confianza, 4, que a su vez estén capacitados para enseñar a otros. 5 grupos de personas en un solo versículo. Y Timoteo es el encargado, el que tiene la encomienda de trabajar con este grupo de gente, creyentes dignos de confianza. Es una especie de discipulado personal. ¿Cuánto le gustaría estar en una casa de discipulado de Timoteo? Bueno, estos muchachos, este grupo de creyentes dignos de confianza, iban a estar con Timoteo siendo entrenados para después capacitar y enseñar a otros. ¿Cómo se hace para que un tipo así, Pablo está por morir, está encomendándole lo que sigue de la edificación de la iglesia, y se lo encomienda a Timoteo, que viene de una casa desordenada, que viene de una familia que no está del todo bien? Sin embargo, ¿cómo puede transformarse en un colaborador apostólico? Y 2000 años después, todavía estamos hablando de él. Y es una casa que no esconde la realidad de que el papá no está comprometido en la fe. ¿Usted nunca vio a alguien que congrega solo y el esposo no viene o la esposa no viene? ¿Se nota o no se nota? No lo puedo tapar. Que el papá sea griego y no está congregando no se puede tapar. Es una realidad familiar que no están fingiendo como que está todo bien. No. Y me encanta que Lucas lo haya puesto 2 veces. Timoteo tenía un papá griego. Ahora, ¿cómo hace? Usted conoce la historia, habrá leído Timoteo más de una vez. Pablo le reconoce que desde muy pequeño amaba las Escrituras. ¿Cómo pasa esto? ¿Cómo pasa que un niño crece en una casa desordenada, disfuncional o con un papá ausente en algún aspecto de su vida y puede de todas maneras transformarse en un colaborador apostólico y servir en la edificación? ¿Cómo sucede esto? Vaya conmigo al capítulo anterior. 2 Timoteo capítulo 1. En el capítulo anterior, Pablo nos da la evidencia de cómo esto sucedió. Dice, verso 5, traigo a la memoria, Pablo está orando por Timoteo, y Pablo dice lo siguiente, traigo a la memoria tu fe sincera. ¿Qué es fe sincera? No fingida. De hecho, la versión Reina Valera dice, veo la fe no fingida que habitó o animó primero a tu abuela Loida, a tu madre Eunice, ahora te anima a ti. De eso estoy convencido. Miren de nuevo la cuestión del testimonio. Aquí Dios está dando testimonio acerca de Timoteo. Miren cómo Dios va a dar testimonio acerca de Timoteo a través de Pablo, que es su representante, ¿sí? Sabemos, si Pablo habla, está hablando en nombre de Dios, ¿verdad? Entonces, si Pablo habla en nombre de Dios, es Dios hablando. ¿Qué es lo que dice Dios aquí? Timoteo, estoy viendo que tenés una fe no fingida, como estuvo en tu abuela, como estuvo en tu mamá, la veo en vos. Es Dios dando buen testimonio acerca de Timoteo. Y Dios dando buen testimonio acerca de su mamá, y Dios dando buen testimonio acerca de su abuela. ¿Cómo llega una persona como Timoteo a transformarse en un colaborador apostólico de Pablo, del cual 2000 años después todavía seguimos hablando? Porque hay una abuela que decide vivir una fe no fingida. A Dios le alcanza una abuela en una casa con una fe no fingida para que una persona se transforme en un colaborador apostólico. ¿Qué quiero decirle esta mañana? Que usted y yo tenemos la oportunidad de transformarnos en esa abuela. Usted y yo tenemos esta mañana la oportunidad de transformarnos en esa abuela que permanece viviendo una fe no fingida
y que colabora con que un niño se forme de manera que Dios pueda usarlo en el avance de su plan. Y Juan va a definir el testimonio, y él dice así, versículo 11, y el testimonio es este, 2 puntos, que Dios nos ha dado vida eterna y esa vida está en su Hijo. ¿Qué dice? ¿Que Dios nos va a dar vida eterna? ¿Que cuando nos muramos vamos a tener vida eterna? ¿O dice que Dios nos ha dado en pasado? Ya nos dio vida eterna y esa vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida, el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. ¿Cuál es el testimonio de Dios? El testimonio más importante que tenemos es que Dios ya puso a su Hijo en nosotros. Esto es lo mismo que dice Pablo, por ejemplo, en Gálatas 2:20, ya no vivo yo, vive Cristo en mí. Es lo mismo que dice el apóstol Pedro en su primera carta, Dios nos hizo participantes de su naturaleza divina. Es el mismo criterio corporativo de la primera iglesia, aunque dicho de diferentes maneras. Y el testimonio es que Dios ya puso su Hijo en nosotros y su Hijo en nosotros nos pone a la altura de las demandas de Dios para llevar adelante su plan. Lo único que nos permite vivir una fe no fingida, una vida sin fingimiento, es que vivamos honrando la vida de su Hijo en nosotros. Cuando, como el sacerdote Elí, yo veo que mis hijos están haciendo un desastre y no les estorbo el camino y prefiero tapar a mis hijos en vez de hacerme cargo de lo que me tengo que hacer cargo, no estoy honrando la vida de su Hijo en mí. Porque vivir la vida del Hijo es 24/7. Me voy a la universidad, me voy al trabajo, me voy a donde vaya, Cristo está en mí. Hago un negocio turbio, me pongo a ver pornografía, lo que sea que haga, Cristo está en mí. ¿Lo honro o lo deshonro? Cuando decidimos vivir una fe no fingida, significa que decidimos honrar la vida de su Hijo en nosotros, porque ese es el testimonio que Dios tiene para dar. El testimonio va a ser que la gente va a ver la vida de su Hijo en nosotros. Y esa vida no nos permite fingir. Esa vida nos pone a la altura de no fingir, no ser perfectos, como Timoteo no era perfecto, pero sí tener una vida sin fingimiento y tener la convicción de decir, Señor, yo quiero vivir una vida que te muestre, quiero vivir una vida que la gente vea que te honro más que a mis hijos, más que a mi esposa, más que a nadie, porque esa es la fe no fingida que el Padre está esperando ver. Y esa es la fe no fingida que Pablo le reconoce a Timoteo. Vi la fe no fingida en tu abuela, vi la fe no fingida en tu mamá, ahora la veo en vos. Se produce un avance generacional de fe no fingida, que es nada más y nada menos su Hijo siendo expresado en nosotros. Y esto produce evidencias. ¿Saben cuáles son algunas de esas evidencias? Que cuando voy caminando en lo cotidiano, en toda la gestión de vida que llevo adelante, sobre todo en mi casa, mis hijos pueden ver quién es el dueño y señor de mi vida. Porque esto no es un discurso, en las evidencias se nota, si yo soy mi propio señor, si el dinero es mi señor, si los bienes materiales es mi señor, o si realmente Dios es mi Señor y mi vida está rendida a su negocio. Otra evidencia que se va a ver en lo cotidiano y nuestros hijos pueden ver es a qué voluntad nos rendimos. Porque todo se trata de voluntad, o sea la mía o sea la del Señor. El apóstol Pablo en Efesios 2 dice, ustedes antes, cuando no estaban en Cristo, tenían voluntad propia, deseos propios, propósitos propios. Se supone que ahora que estamos en Cristo, estamos en su voluntad, en sus deseos, en su propósito. Y eso lo produce el Señor en nosotros, es su vida en nosotros. Jesús decía, vine a hacer la voluntad del que me envió. Mi comida es hacer la voluntad del que me envió. O sea, ¿cómo Jesús crece en una casa y el Padre puede dar testimonio? Este es mi Hijo amado de quien estoy complacido. ¿Ve que Dios da testimonio? Dios dio testimonio de Elí, no llegó a la medida, tuvo que ser cortado. Viene Jesús, se cría en una casa, en una familia común y corriente, y Jesús escucha la voz de su Padre que le dice, este es mi Hijo amado en quien estoy complacido. ¿Se acuerda de ese episodio? Pero Jesús no había hecho ningún milagro, no era conocido, nadie, no había predicado en ningún lado, solo venía de una casa que había desarrollado su vida. Y Timoteo, tenemos de nuevo a Dios dando testimonio que ve en Timoteo una fe no fingida. La voluntad que obedezco evidencia si honro o no honro la vida del Señor en mí. Otra evidencia es qué intereses defendemos. Defendemos los intereses propios, defendemos los intereses de nuestro hijo, como en el caso de Elí, o defendemos los intereses del Padre.
Si usted lee las cartas a Timoteo, en un momento Pablo dice, les envío a Timoteo, quien es el único de mi propio interés. El interés es muy importante, evidencia si Timoteo puede ser confiable o no puede ser confiable. ¿Y cuál era el interés de Pablo? Gastaré todo lo que tengo, yo mismo me desgastaré del todo por el bien de ustedes. Los amaré en extremo, dice Pablo. Su interés era edificar el cuerpo de Cristo, su vida fue rendida al Señor. Los intereses se notan. ¿Cuáles son nuestros intereses? Porque eso evidencia si estamos viviendo fe fingida o fe no fingida. Mis intereses en esta mañana son los mismos que en lo cotidiano, y qué bueno que estén mis hijos acá, porque yo sería un cara dura diciendo todo esto si en mi casa no lo vivo. Pero nuestros intereses debieran ser siempre los mismos. Eso es fe no fingida. No que acá tengo un interés y en la semana tengo otro interés. Usted sabe, sabemos, por la obra de la cruz no existe más vida cristiana y secular. Ahora nuestra vida toda es del Señor. Vivimos a Cristo 24/7. ¿Qué propósito perseguimos? ¿Para qué plan trabajamos? Y saben que es muy fácil. Usted revise su prioridad en la agenda, revise su tarjeta de crédito, a dónde va todo el dinero que usted gana cada mes. Si usted es de los que dan el tristemonio que le sobra mucho mes al final del sueldo, no al revés, no me sobra sueldo al final del mes, me sobra mucho mes y ya terminó el sueldo. ¿A dónde fue el dinero? Porque a dónde fue el dinero evidencia si estamos viviendo una fe no fingida. Porque la manera en que pasen generaciones, si el Señor no viene antes y el Señor pueda dar testimonio de nosotros y de nuestros hijos, es vivir una fe no fingida. Y en esta mañana, el llamado del Señor es a que vivamos una fe no fingida. ¿Saben cómo se vive esta vida? Y termino, de verdad, este es el último versículo. Traje muchos versículos, hoy me salió el viejo bautista de adentro. 2 Corintios 5:15. Dice un texto muy conocido, pero que tenemos que volver a escucharlo como si fuera la primera vez. ¿Usted sabe para qué murió Cristo? No lo pongas todavía, por favor, para no hacer trampa. ¿Para qué murió Cristo? ¿Quién se anima a decirlo? Menos los que saben. Yo me acuerdo, me crié en la escuela dominical chiquitito y escuchaba que Cristo murió para que yo me muera y vaya al cielo, para salvarnos. Muchos dicen, Cristo murió para vaciar el infierno y llenar el cielo de personas. ¿Escucharon esas frases? Miren cómo lo define Dios mismo y cómo el apóstol Pablo lo deja registrado. Sabemos que el Pablo escribió inspirado por el Espíritu Santo, ¿verdad? O sea que Dios mismo diciéndolo. 2 Corintios 5:15. Y Él murió por todos para, ¿qué es para? Propósito. ¿Para qué murió? Para que los que viven ya no vivan para sí. ¿Para qué murió Cristo? Para que usted y yo que estamos en Cristo ya no vivamos para nosotros. Él murió por todos, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para el que murió por ellos y fue resucitado. ¿Qué significa esto? Que todo lo que hagamos, todos los días, todo el tiempo, cada hora, cada minuto, sea en representación de quien murió por nosotros. Ya no tenemos vida propia, ya no vivimos para nosotros. Esto no significa que Dios nos anule como persona, porque yo estoy aquí haciendo lo que me apasiona hacer. Escribo libros, me apasiona hacer, viajo, atiendo personas, me apasiona todo lo que hago. Dios no me anuló, pero Dios quiere transformar todo lo que hacemos para que sea para Él. De manera que todo lo que hagamos, el Padre pueda ser visto. ¿Saben por qué Dios puso su Hijo en nosotros? Porque Cristo es la imagen visible del Dios invisible. Y usted vuelva a la hoja 1 de la Biblia. Fuimos creados para que Dios se pueda dar a conocer a través de personas que portan su imagen. Cristo en nosotros nos pone a la altura del diseño. Cristo en nosotros nos permite que el Padre sea visto en el año 2022, en casa primero. Si Cristo es la imagen visible del Dios invisible y acabamos de leer en 1 Juan que está en nosotros, el que tiene al Hijo tiene la vida que Dios considera vida es su Hijo. Y ese Hijo es la imagen visible del Dios invisible. Usted y yo debiéramos poder decir todos los días, el que ve al Hijo ve al Padre. Y para eso vivimos. Amén. Así que le animo a que cierre sus ojos un momento ahí donde está. Y vamos a orar juntos en esta mañana. Amén. Y sé que el Señor nos está llamando en este tiempo. Sé que es una palabra muy sencilla, no es nada nuevo, pero es una palabra que el Señor está trayendo en esta generación fuertemente para hacernos volver a tomar conciencia de la representatividad.
y para que usted y yo no vivamos fingiendo, sino que vivamos una vida genuina de la cual Dios pueda dar testimonio y decir, veo la fe no fingida, veo la fe no fingida. Y te animo en esta mañana que no te preocupes por el estado de tu familia. Dios algo va a hacer en tu familia siempre y cuando haya, aunque sea una abuela, que decida vivir una fe no fingida. A Dios le alcanza una abuelita. Gloria a Dios por las abuelitas que viven una fe no fingida y que puedan impactar en su hija y que esta mamá pueda impactar en su hijo Timoteo. Y 2000 años después, miren si tendrá poder la fe no fingida. 2000 años después todavía estamos hablando de Timoteo. Así que quiero animarte en esta mañana. Si quieres ser una persona como yo, que queremos vivir una fe no fingida, puedas ponerte de pie ahí donde estás. Y vamos a orar juntos. Señor, en esta mañana te decimos con nuestra vida rendida a ti, en esta mañana, una vez más, queremos vivir una fe no fingida. Queremos honrar la vida de tu Hijo en nosotros. Señor, queremos crecer en entender cada día más cómo opera tu vida en nosotros. Gracias por haber puesto tu Hijo en nosotros, que nos pone a la altura de tus demandas, nos pone a la altura del diseño y nos permite llevar adelante tu plan para que las personas puedan verte en nosotros. Señor, nuestra oración en esta mañana es que al vernos te vean a ti, al ver el matrimonio te vean a ti, al ver nuestra familia te vean a ti, al ver los negocios que hacemos te vean a ti, al ver las decisiones que tomamos te vean a ti. Al ver nuestra agenda, nuestros intereses, te vean a ti, sobre todo nuestros hijos en nuestra casa. Queremos vivir una fe no fingida, Señor. Y como decía el apóstol Pablo, al final de sus días queremos conocerte. Queremos conocerte y ser hallados en ti hasta el último día de nuestras vidas. Y Señor, que cada día puedas deleitarte en ver en nosotros a tu Hijo y puedas dar el testimonio de nosotros, como lo diste de Timoteo. Veo en ti una fe no fingida. Señor, gracias por esta mañana, gracias por esta casa, gracias por cada hermano que se ha conectado aquí. Gracias, Señor, gracias por este tiempo. Gracias porque nada puede impedir el avance de tu plan. Gracias porque nada puede impedir, Señor, que escuchemos tu voz y podamos responder con un sí, Señor, sí, Señor. Como el apóstol Pablo el día que te vio camino a Damasco. Sí, Señor, ¿qué quieres que haga, Señor? Te decimos en esta mañana, nosotros, nuestros hijos, nuestras generaciones, sí, Señor, cuenta con nosotros, que puedas dar testimonio de nosotros, que hay fe no fingida y que seamos funcionales a tu plan. Señor, nadie se va a perder en nuestra casa, nadie se va a perder, ni nuestros hijos, ni nuestros nietos, ni nuestros bisnietos se van a perder, porque estamos decididos a vivir una fe no fingida y que te vean en nosotros. Te honramos, Señor, te honramos, te adoramos con nuestra vida rendida a ti en esta mañana.